Hebreos 10, del 1 al 25. Ya hemos visto la primera parte, que fue del 1 al 10 la semana pasada, y ahora veremos desde el 11 al 25, pero como es de costumbre vamos a escuchar todo el audio. Les invito a que abran la Biblia una vez más. Bienvenidos, muy buenas noches y bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan precioso donde leemos la palabra de Dios. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos. Estamos leyendo la carta a los Hebreos y hoy nos toca leer el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Repito la cita bíblica, mientras tanto usted busca en el Nuevo Testamento de la Biblia el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Le vamos a pedir a nuestro amigo y pastor Gustavo que esté orando para el análisis de esta noche referente al capítulo 10. Muy bien, oremos, hermanos. Padre Santo, gracias en el nombre bendito de Jesucristo por este privilegio que nos das nuevamente estar conectados en tu santo nombre, para que podamos, Señor, aprender más de tu bendita palabra. Que tu Santo Espíritu nos ministre y nos fortalezca. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.
Amén, muchas gracias. Una vez más, bendiciones. Estamos viendo el capítulo 10 de Hebreos desde el 11 al 25. Y vamos a tener una introducción referente a esto para coordinar referente a los capítulos 10, pero en los versículos anteriores del 9 y 10. Un hombre podía ir a los sacrificios levíticos 20 años seguidos y sin embargo no ser promotor. Debe ir una y otra vez mientras viva. Era solo figuras, sombras y tipos. El verdadero sacrificio es Cristo. Si hubiéramos sido eficaces una vez perdonado, el pecado no había vuelto. Si el sacrificio realmente tuviera limpiado la conciencia del oferente, no habría tenido motivo para presentarlo nuevamente, así nos dice Spurgeon. Por tanto, cuando Él venga, ¿quién es la esencia de todo? Cuando venga, los tipos ya no eran necesarios cuando llegue el gran antítipo. Cristo ya no estaba prefigurado porque estaba allí en él como persona. Él quitó los viajes sombríos de la sangre de toros y machos cabríos cuando trajo su propio sacrificio real, la verdadera expiación por el pecado. La antigua ley se ha ido, el primer sacrificio ya no se presenta porque ha llegado el segundo, la verdadera ofrenda, Cristo, el Cordero de Dios. Una vez y sola una vez. Cuánto le encanta a Pablo recordar este hecho, dice Spurgeon, referente a lo que hemos visto la semana pasada como reenganche al texto 11 que vamos a leer hasta el 18 de Hebreos 10. Y leemos nuevamente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13 de Hebreos 10. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando leímos todas las referencias desde Éxodo, Levítico, inclusive Números, vemos que los sacerdotes y sumos sacerdotes debían hacer todas las tareas de pie. ¿O acaso ve que Dios mandó hacer algún asiento? No. Todo el servicio en el lugar santo y en el lugar santísimo era de pie, de honra. Es una manera de decirlo. En esto, la consumación de la obra de Cristo entre la encarnación en una vida perfecta y expiatoria, y de esa última en su muerte, lo lleva a la resurrección, y un poco más de 40 días su ascensión a la gloria y a la diestra del Padre, y a su regreso en el triunfo sobre él, el enemigo. El perdón de los pecados es la característica del nuevo pacto. En Jeremías se promete el perdón completo de los pecados. Si el perdón es completo, no queda lugar para los sacrificios levíticos bajo el nuevo pacto, dice Vicent en su comentario breve. ¡Qué palabra tan gloriosa! Aquellos por quienes Cristo murió fueron perfeccionados por su muerte. No significa que los perfeccionó en carácter para que ya no fueran pecadores, sino liberó completamente de la culpa del pecado a aquellos por quienes murió, dice Spurgeon. Cuando Cristo tomó sus pecados sobre sí, el pecado dejó de estar sobre ellos, sobre nosotros, sobre los pasados, presentes y futuros, pues no podría estar en dos lugares a la vez. El Cristo que murió en la cruz del Calvario
No tendrá que morir de nuevo por mis nuevos pecados, ni ofrecer una nueva expiación por las transgresiones que aún pueden cometer, dice Spurgeon en su comentario. No, sino que de una vez por todas, reuniendo toda la masa de los pecados de su pueblo en una carga colosal, lo tomó sobre sus hombros y lo arrojó entera al sepulcro donde una vez durmió, y allí está sepultado para nunca más ser levantado y dar testimonio contra los redimidos para siempre. La obra de expiación de Jesús ha terminado. Si no nos basta, nada nos bastará. Dios ha puesto a Cristo dispuesto a ustedes, pecadores culpables, para que descansen en Él, y si eso no le basta, ¿qué más quisieran? Cristo se ofreció a sí mismo, dice Spurgeon, murió y sufrió en nuestro lugar, y ascendió a su gloria, y si no puede confiar en Él, ¿qué más quería que hiciera? ¿Volverá a morir? Lo rechazaron una vez, lo rechazarán aunque muriera 2 veces, dice Spurgeon. Una vez más, el autor hebreo traza una serie de contraste implícito entre el sacrificio que ofrece Jesús en ofrenda y lo de animales del sacerdocio aarónico. Primero, dice Berkeley, subraya el carácter definitivo del sacrificio de Jesús. Lo ofrecido una sola vez, pero es efectivo para siempre. Los sacrificios levíticos tenían que repetirse todos los días y a pesar de eso no era realmente efectivo. Mientras el templo estuvo en pie, tenía que ofrecerse los siguientes sacrificios. Así nos dice como referencia número 28, 3 y 8 que hemos visto la semana pasada. Todas las mañanas, dice Berkeley en su comentario, y las tardes, un cordero de 1 año que no tuviera ningún efecto se ofrecía en el holocausto, juntamente con la ofrenda de harina, que era la 10ª parte de efas, en 37 litros de flores de harina amasada con 1/4 de hin, 6.2 litros de aceite de olivas machacadas. Se hacía también la libación, que era 1/4 de hin de vino. Además estaba la ofrenda diaria de harina del sumo sacerdote, que consistía en 1/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite y cocido en un cacharrote blanco, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Además se ofrecía incienso ante la otra ofrenda mañana y tarde, así nos dice Berkeley. Era una rutina continua y fatigosa, así hemos leído los textos bíblicos la semana pasada. El proceso no tenía fin, y el malo era que dejaba al pueblo tan culpable del pecado y alejado de Dios como antes. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio que ni podía ni necesitaba repetirse. Primero, no podía repetirse. Hay algo irrepetible en todas las grandes obras. Se puede repetir las conciliaciones populares o de moda una tras otra, pero no se puede repetir las grandes sinfonías de Beethoven. No se puede escribir jamás nada semejante. Se puede repetir los versos de las tarjetas de felicitaciones o de las revisiones sensibles, pero no se puede repetir el examen de Ilíada de Homero en su tratado de un libro, en Ilíada de la Cruz, por ejemplo. Quedan como cosas únicas, irreprensibles. ¿Con cuántas más razones el sacrificio de Cristo es genuino, una de esas obras maestras que no se pueden hacer otra vez? Segundo, no hay necesidad de repetirlo. Por una parte, el sacrificio de Jesús muestra el amor de Dios de una manera definitiva. En aquella vida, dice Berkeley, de servicio y aquella muerte de amor, se nos despliega totalmente el corazón de Dios. Mirando a Jesús, podemos decir, así es Dios. Por otra parte, la vida y muerte de Jesús fueron un acto de obediencia perfecta, y por tanto el único sacrificio perfecto de la Escritura en sus
inalcanzables alturas y en sus insondables profundidades, declara que el único sacrificio que Dios desea es la obediencia y en la vida y muerte de Jesús. Ese precisamente fue el sacrificio que Dios recibió. La perfección no se puede mejorar. En Jesús se dan única la perfección revelación de Dios y la perfecta ofrenda de obediencia. Por tanto, su sacrificio ni se puede ni hay por qué repetirlo nunca. Los sacerdotes deben y pueden seguir con sus fatigosas rutinas interminables, pero el sacrificio de Cristo se hizo una vez para siempre. Subraya la exaltación de Jesús en su segundo punto, esta característica de Berkeley. Escoge las palabras con cuidado, cosa que no se ve con claridad en Reina Varela, dice Berkeley, a lo que refiere el libro de Hebreos en su escritura. Los sacerdotes están de pie para ofrecer sacrificio. No se dice que se sentaran nunca mientras cumplían su ministerio en el templo, y mucho menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero Cristo ha tomado asiento a la diestra de Dios, donde permanece sentado. La postura en los sacerdotes es la que corresponde a los siervos. La suya es la propia de un monarca, Jesús, el Rey, que ha vuelto a su palacio después de cumplir su misión y de obtener la victoria. Hay una totalidad en la vida de Jesús que tal vez deberíamos considerar más. Su vida sería incompleta sin su muerte sin su resurrección, o su resurrección sin su vuelta a la gloria. Es el mismo Jesús el que vivió, murió y resucitó, y está a la diestra de Dios. No es meramente un santo que vivió una vida ejemplar, ni un mártir que sufrió una muerte heroica, ni una figura que ha vuelto a la compasión o a la compañía de lo suyo, dice Berkeley en su comentario. Es el Señor de la gloria. Su vida es como una serie de tapices en lo que se representa una historia. Mirando un solo no comprendemos el significado, hay que mirarlo todo en su tapiz, en su conjunto, para captar su grandeza. Tercero, subraya el triunfo final de Jesús, que está a la espera del sometimiento final de su enemigo. Al final habrá un universo en el que Él reina supremamente. Como se haya de llegar a eso, no lo podemos comprender ahora, pero puede que, como se haya de llegar a eso, no lo podemos comprender ahora, pero puede que se someta al final. No quiere decir que la existencia de sus enemigos haya fallado, sino su sumisión a su amor. Será el amor el que obtenga la victoria final. Finalmente, como dice Berkeley, como es su costumbre, el autor de Hebreos refuerza su argumento con una cita de la Sagrada Escritura. Jeremías, al hablar del nuevo pacto, que no se le impondría a nadie desde fuera, sino que estará escrito en el corazón, acaba diciendo: no me acordaré más de sus pecados, Jeremías 31:34. Gracias a Cristo Jesús, la barrera del pecado ha desaparecido, así nos dice Berkeley. Tenga en cuenta estas glorias de palabras. Este hombre no se habría sentado si no se hubiera hecho su trabajo, no habría cesado de su servicio sacerdotal de presentar sacrificio si su única ofrenda no hubiera sido suficiente. La ofrenda de este hombre, una vez, ha hecho todo lo que Dios exigió al hombre requerir, dice Spurgeon. Este glorioso mensaje es para ustedes, amados. Si creen en Cristo, con su único sacrificio, hecho todo lo que necesitaba. Él te ha perfeccionado para siempre. Atesora esta palabra de oro. No me acordaré más de sus pecados e iniquidades, así nos dice la Escritura. La ofrenda por el pecado es para que el pecado sea quitado, y si es desechado, para que Dios mismo no lo recuerde más, ¿qué más necesita? ¿Qué más se puede desear? Por tanto, descansemos en la única gran obra consumada de Cristo,
y seamos perfectamente felices. El pecado se fue, la ira se acabó para aquellos por quienes Cristo murió. Se perfecciona para siempre mediante su gran sacrificio, nos dice Spurgeon. Ahora vamos a leer los versículos 19 y 20 de Hebreos 10. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Una vez que Cristo padeció en el madero, tanto a consecuencia de los latigazos, llamado flagrum o flagelo romano, donde sangró, se desprendieron pedazos de sus cuerpos de su cuerpo, y para más desgarrador, en su cuerpo fue clavado en la cruz y en su costado derecho insertado una lanza hacia su corazón. Una vez que muere Cristo y el sacrificio está en proceso, la expiación se ha cumplido y el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rompe como un papel, digamos que inmediatamente se rompe. Es importante presentar especial atención a la palabra tener, que como en otras ocasiones siempre implica una experiencia presente y consciente. Es imposible exagerar los tiempos presentes de la vida bienaventurada, de los cuales este es uno, dice Tomás. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Luego de ese sacrificio, muerte, es decir, estaba consumado el sacrificio, y a los 3 días resucitó, siendo 100% hombre y Dios. Desde este momento tenemos un representante en la diestra del Padre, y envió a la persona del Espíritu Santo, donde estará al lado de sus escogidos. Verso 22 de Hebreos 10. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones en mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora el sacrificio no era necesario. Ya tenemos a nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús, pero aclaremos, esto fue a precio muy alto. A precio muy alto. El Señor llevó el pecado de todos. Podríamos decir que nosotros, como humanos, no podemos apreciar el gravamen de la cuantía del pecado, ya que el pecado se asemeja a la lepra en una sola persona, con toda la consecuencia que conlleva dicha enfermedad, comparándose desde la Escritura como el pecado, ahora de toda la humanidad, pasado, presente y futura. La carga en Cristo oscurece la visión del Padre hacia su Hijo clavado y muerto en el Gólgota, eso en arameo, o en el Calvario en el latín. Verso 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos llega aquí a la consecuencia práctica de lo que ha estado diciendo. De la teología pasa a la exhortación práctica. Es uno de los teólogos más profundos del Nuevo Testamento, pero toda su teología está gobernada por el sentido pastoral, dice Berkeley. No piensa solo para sentir la emoción de la aventura intelectual, sino para apelar con más fuerza a los hombres para que entren en la presencia de Dios. Empieza diciendo 3 cosas de Jesús. Primero, Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios.
entremos a la presencia de Dios a través del velo. Es decir, la humanidad de Jesús es una de difícil, pero lo que quiere decirnos es lo siguiente. En el tabernáculo había un velo delante del lugar santísimo que ocultaba la presencia de Dios. Para que los hombres entraran a esa presencia, el velo tenía que ser rasgado. La humanidad de Jesús era lo que velaba su divinidad. Fue cuando fue rescatado su cuerpo físico en la cruz, cuando los hombres pudieron ver realmente a Dios. Jesús mostró a Dios a lo largo de toda su vida, pero fue en la cruz donde se reveló a las claras y totalmente el amor de Dios, dice Berkeley. Como al rescate, el velo del lugar santísimo quedó abierto al acceso a la presencia de Dios. Así, al rescate en la cruz, la humanidad de Cristo se reveló plenamente la grandeza de su amor y se abrió definitivamente el acceso a Dios. Segundo, Jesús es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. Como hemos visto, a menudo la misma del sumo sacerdote era tener un puente entre Dios y el hombre. Esto quiere decir que Jesús no solo nos muestra el camino hacia Dios, sino que también nos introduce a su misma presencia. Cualquiera puede indicar a otra persona el camino al palacio real, pero no introducir a la presencia del rey. Pero Jesús sí. En tercer punto, Jesús es el único que puede limpiar de veras la mancha del pecado. En el ritual sacerdotal, las cosas santas se purificaban rociándose con la sangre de los sacrificios. El sumo sacerdote se tenía que bañar una y otra vez en el mar de bronce con agua limpia, pero estas cosas eran ineficaces para quitar la verdadera contaminación del pecado. Jesús es el único que puede limpiar de verdad al hombre. La suya no es una purificación meramente externa. Con su presencia y con su espíritu limpia los pensamientos y los deseos más íntimos de una persona hasta que quede totalmente limpia. De aquí pasa el autor de Hebreos a hacer un triple exhortación, dice Berkeley. Primero, acerquémonos a la presencia de Dios. Es decir, no nos olvidemos nunca del darle culto. A toda persona humana se le permite vivir en dos mundos, el del espacio y del tiempo, y el de las cosas eternas, pero corremos peligro de estar tan ocupados en las cosas de este mundo que olvidamos el otro. Al empezar y al terminar el día, y cuando en cuanto en medio de nuestras actividades, debemos apartarnos, aunque solo seamos un momento, y entrar en la presencia de Dios, en la oración, dice Berkeley. Todos llevamos siempre con nosotros nuestro santuario íntimo, así que no nos olvidemos de entrar en él, o lo que es lo mismo, no le tengamos esperando indefinidamente a la puerta, como confesar López de Vega en un famoso soneto. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás cuánto amo llamar porfía y cuántas hermosuras soberanas mañana le abriremos? Respondía para los mismos respuesta de la mañana. Segundo, mantengámonos firmes y sin desviarnos de la esperanza de nuestra profesión de fe. Es decir, no nos soltemos de lo que creemos. Voces cineastas tratarán de apartarnos de nuestra fe, los materiales internarán con sus argumentos en nuestra mente, pero no nos olvidemos de Dios. Los azares y avatar de la vida confirmarán para sustituir nuestra fe, pero no debemos de decaer en esta fe, que nada nos haga soltarnos de la mano de Dios. Punto 3. Apliquemos nuestra mente a la tarea de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Es decir, acordémonos de que somos cristianos no solo por cuenta propia, dice Berkeley, sino también por cuenta ajena.
Nadie consigue salvarse si no está pendiente nada más que salvarse, pero muchas se han salvado preocupándose tanto por los demás que se olvidaron de sí mismos. Es difícil acomodarse en su cristianismo fácil, pero en el cristianismo y el egoísmo son incompatibles. El autor de Hebreos pasa a trazar un nuestro deber para con los demás de una manera de lo más práctico en 3 direcciones. Primero, debemos animarnos mutuamente a vivir con nobleza, dice Berkeley. La mejor manera de hacerlo es en el complejo. Podemos hacerlo recordando a los otros sus tradiciones, su privilegio y sus responsabilidades cuando estén en peligro de olvidarlos. Se ha dicho que un santo es alguien quien Cristo vive otra vez, y debemos de tratar siempre de animar a otros a la bondad mostrándole a Cristo. Acordémonos de soldados moribundos que fijaban la mirada en la enfermera cristiana Florence Nichtern y murmuraba: «Tú eres Cristo para mí». Como segundo punto, nos dice Berkeley, no descuidemos el reunirnos con los hermanos en el culto. Había algunos entre los destinados de la carta de Hebreos que habían abandonado el hábito de reunirse con los hermanos. Es posible que alguien, si consideraba cristiano, sin embargo, deje de reunirse con el pueblo de Dios para dar culto a Dios en la casa de Dios en el día de Dios. Puede que trate de ser lo llamativo, un cristiano, un solitario. Segundo punto, puede que no vaya a la iglesia por miedo, puede que sea vergüenza de que va a la iglesia, puede que viva o trabaje con gente que se ríe de los que van a la iglesia. Puede que tengan amigos que no tienen tiempo para esas cosas y teme su crítica o burla, dice Berkeley. Así es que puede que trate de ser un discípulo en secreto, pero se ha dicho con mucha razón que eso es imposible porque el discípulo acaba con el secreto o el secreto acaba con el discípulo. Debemos tener presente que parte de otras cosas el ir a la iglesia es dar muestra de fidelidad, aunque los sermones no nos parezcan aburridos o pesado el culto. El asistir nos da ocasión de dar testimonio de nuestra fe. B, nos dice Berkeley, puede que no vaya porque hay poco interés, puede que la fatiga lo reúna a él. Hay iglesias que son muy clubes que congregación. Pueden que estén abarrotadas de venidas a menos y a lo que siguen siendo miembros no los ha ilusionado ir a congregarse. C. Puede que no vaya por encreimiento, puede que sea creer que es necesario ir a la iglesia por encima de lo que se ha decidido, en lo social, en lo malo, en lo intelectual. En Dios debemos de fortalecernos cada día yendo con los hermanos. Debemos animarnos mutuamente. El punto 3, uno de los deberes humanos más elevados es el de estimularnos. Hay una regla en la Marina británica que dice: ningún oficial dirá nada inflado sin desanimar a los otros oficiales cumpliendo con el deber. Tu palabra al menos envíe a otros, así nos dice Job 4:4. Es fácil reírse de los ideales de otro y darle un baño de agua fría a sus entusiasmos para desanimar, pero nosotros tenemos el deber del cristiano de animar a los hermanos. Muchas veces una palabra de aprecio o de gracias o de alabanza le ha mantenido en pie a esa persona. Bienaventurados los que saben decirla. Por último, el autor de Hebreos dice Berkeley que debemos uno para con los otros es más urgente por el tiempo que es corto, mucho más cuando veamos que se acerca la venida de Dios. Está pensando en la segunda venida de Cristo, cuando llegara el fin de las cosas, tal como el conocer la iglesia primitiva vivía con esa expiación, esa esperanza. ¿Vivimos nosotros igual?
En cualquier caso debemos darnos cuenta de que ninguno sabemos el día de que Cristo nos va a venir. Mientras tanto, en el Señor debemos de estar firmes, alentarnos unos a otros, dándonos ánimos en las personas que están a nuestro alrededor. Las más maneras de existir en nuestro trato diario, dándonos ánimos por medio de las redes sociales, en este caso por WhatsApp, o por qué no has venido a la congregación, así nos dice Berkeley en su comentario. Y terminamos así, hermanos. Señor, gracias por este momento. También te damos gracias porque podemos sentir que por medio de tu escritura nos estás dando el hincapié a que podamos estar firmes con nuestros hermanos en la congregación y darnos ánimos. Oh Señor, gracias por este momento de estudio bíblico de Hebreos 10 del 11 al 25. Danos sabiduría, Señor, cada uno de nosotros aquí presente. Y también te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades que tenemos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar una vez más. Señor, gracias, y te pedimos por las diferentes congregaciones o hermanos que están siendo perseguidos en diferentes puntos del mundo. Gracias, Señor amado, por todas las cosas que tú nos has dado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones a todos.